Padres de niños desaparecidos, ¿qué pasó y cómo se las arreglaron? En la secundaria mi amigo Trevor se escapó. Toda su familia y amigos, nosotros, fuimos a buscarlo. Finalmente alguien lo encontró en un cibercafé. Su papá cumplió 10 años en un par de días. Es curioso cómo a veces la gente se siente tan abrumada que decide escapar. Mi amigo Trevor hizo eso en la escuela secundaria. Todos nos preocupamos y salimos a buscarlo. Me acuerdo cuando finalmente lo encontraron en un café de internet. Su papá, en solo unos días, parecía alguien completamente diferente, como si los años lo hubieran golpeado. A veces, las cosas pequeñas nos afectan más de lo que pensamos. Un compañero de equipo de la escuela secundaria, hermano, desapareció, probablemente en mi primer año de universidad, creo. O por entonces. A lo largo del país, él iba por su cuenta y vivía su vida. Al principio encontraron su coche y todo eso, pero luego todo se enfrió durante años. Hasta hace aproximadamente un mes, cuando lo encontraron en un parque nacional en el área donde había sido visto por última vez. Muy triste, la familia nunca se dio por vencida y enviaba noticias sobre él y otros niños perdidos. Es una historia realmente dura. La familia nunca perdió la esperanza y siguió buscando a su ser querido. Es impresionante cómo, a pesar del tiempo, continuaron compartiendo su historia. Cuando finalmente lo encontraron, fue un momento agridulce. La tristeza por la pérdida y la admiración por su perseverancia son difíciles de procesar. A veces, estas situaciones pueden recordar la fragilidad de la vida y la importancia de no rendirse. Recuerdo que cuando era pequeña, como de 6 o 7 años, hice un berrinche y decidí huir. Se lo dije a mis padres, hice la mochila y salí de casa. Vivíamos en una colina junto a una universidad y decidí caminar por el campus hasta la casa de un amigo. Se hizo de noche y estuve unos 10 minutos hasta que comencé a llorar y correr de regreso a casa. Mis padres habían estado buscándome en la casa y el jardín, entrando en pánico, pero asumiendo que me había escondido en alguna parte. Recuerdo lo molestos / aterrorizados / aliviados que estaban cuando corrí hacia allí. Ahora me doy cuenta de lo asustados que estaban de que yo me hubiera ido y que algo hubiera sucedido. También una vez me quedé dormido en un estante acurrucado sobre un animal de peluche cuando mis padres tenían una cena. Mis padres estaban listos para llamar a la policía hasta que un amigo de la familia me encontró. De niño, decidí irme de casa tras una rabieta. Hice una mochila y me fui pensando en un amigo. Al poco tiempo, ya estaba oscuro y empecé a llorar, así que volví corriendo. Mis padres estaban preocupadísimos buscándome, pensaban que estaba escondido. Recuerdo su alivio cuando regresé. También, una vez me quedé dormido en una estantería durante una cena familiar, hasta que un amigo de la familia me encontró. Conozco a una familia que asistió a un retiro de fin de semana patrocinado por la empresa en un albergue de montaña para empleados y sus familias. Todos llegarían el viernes por la tarde y llegó el momento de llamarlos a todos al comedor para cenar. Una niña de 5 años estaba desaparecida y nunca fue encontrada. Todo el fin de semana se convirtió en su búsqueda, junto con cientos de policías. Al final se supuso que se alejó lo suficiente como para que un animal se la llevara. ¿Dónde resides para que un animal pueda llevarse a un niño de ese tamaño? ¿O te refieres a una persona con comportamiento bestial? Lo siento, eso realmente me perturbó. Mi hijo se durmió conmigo y una vez se mudó a la cama de mi sobrino en medio de la noche. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada y no pude encontrarlo durante 2 o 3 minutos. Casi me da un maldito infarto hasta que me di cuenta de que había cambiado de cama. Cuando el pequeño tenía aproximadamente una semana de vida, estaba acostado mientras él dormía en la cuna junto a la cama. Al despertar, noté que ya no estaba allí. Su cuidadoso acompañante lo había trasladado a la sala para que pudiera descansar más, por si acaso se despertaba. Sentí una mezcla de terror y comencé a mover todas las mantas del lugar en busca del pequeño. Una vez mis padres estaban preocupados porque mi hermano no regresaba a casa después de estar con amigos. Pasaron entre 5 y 7 horas buscándolo y llamando a todos los que conocían. Luego bajó las escaleras para sentarse a comer. Simplemente dormía en su cama y nunca salió de casa. Eso me recuerda a una vez que mi amigo no apareció un día. Todos estábamos preocupados, buscando por todas partes y tratando de contactarlo. Después de un tiempo, lo encontramos en su casa, dormido en el sofá. Al parecer, solo había tenido un día largo y decidió echarse un rato. Fue un alivio, pero también un poco gracioso. A veces, las situaciones se complican sin razón.
Llegué un poco tarde a la fiesta, pero cuando tenía unos 10 años estaba en una cita para jugar con un amigo en su casa. Decidió que deberíamos ir a visitar a su abuela unas calles más abajo. Tenga en cuenta que esto era una zona rural de Queensland y que su casa daba a la maleza. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos fuera, pero cuando regresamos mi madre vino a recogerme y los padres de mi amigo se dieron cuenta de que estábamos desaparecidos. Se había desatado un infierno mientras estábamos fuera y la gente se había metido en el monte y en la montaña buscándonos. Creo que fue la primera vez que vi llorar a mi madre. Resulta que un niño había desaparecido hace unos años en la misma zona. Todavía me siento culpable por ello, aunque no era mi intención asustar a nadie. Mi mamá no me dejó volver a ir a la casa de ese amigo. Recuerdo cuando tenía 10 años y fui a casa de un amigo. Decidimos visitar a su abuela, pero nos perdimos un buen rato. Al regresar, todo el mundo estaba muy preocupado, mi madre incluso estaba llorando. Me sentía mal porque no era mi intención asustar a nadie. Después de eso, mi madre no me dejó volver a ver a ese amigo. Esa experiencia me quedó grabada, siempre con un poco de culpa. Mi hijo y yo fuimos a un evento de paintball zombie y laberinto embrujado de Halloween al aire libre. Tenía 9 años ese año. Las colas eran muy largas porque esto es muy popular y divertido. Había 2 filas y de alguna manera nos separamos. Después de unos 30 segundos de no verlo, entré en pánico. Nadie me creyó porque pensaban que yo era uno de esos actores que caminan para asustar a la gente en la fila. Nadie me ayudaría. 3 minutos después encontré a un empleado que me creyó y usó el sistema de megafonía para ayudarme. Mi hijo se había pasado a la otra fila y afortunadamente un adulto amable reconoció que estaba solo. Los peores 5 minutos de mi vida. Es una experiencia complicada. Entender cómo se puede sentir al perder a un hijo, aunque sea por poco tiempo, es duro. Es preocupante que nadie te tomara en serio. Al final, es bueno que una persona se diera cuenta de que tu hijo estaba solo. Esos segundos pueden parecer eternos. Definitivamente, esos momentos te marcan, aunque solo sea por la intensidad de la situación en sí. Este hilo me entristece porque mi mamá nunca fue tan protectora como otras mamás. Cuando era niña, constantemente perdía sus lugares y deambulaba durante 1 hora llorando solo para encontrarla todavía comprando o lo que fuera y sin siquiera importarme que yo me hubiera ido. Aunque para ser justos, si ella era sobreprotectora, probablemente sería uno de esos imbéciles que se esconderían de ella en las tiendas. Es raro pensar en cómo las cosas son diferentes para cada uno. Recuerdo que también me pasaba eso, pero la verdad es que aprendí a manejar muchas cosas solo. A veces creo que tener un poco más de libertad me ayudó a ser más independiente. Al final, cada madre tiene su estilo. Esto no es como una historia de un niño muerto o de un secuestro ni nada por el estilo. Simplemente es lo más parecido que me he perdido cuando tenía unos 14 años. Nos fuimos de vacaciones y nos quedamos en un resort, salimos a cenar tarde en la noche, y me distraí y me alejé de la familia. Tenía un mapa del lugar dibujado en mi cabeza, así que conocía el lugar bastante bien, pero estaba oscuro y tomé un giro equivocado y bajé por el camino equivocado. También sabía que si me perdía todo lo que tenía que hacer, lo que hice fue entrar por cualquier puerta, bajar al estacionamiento subterráneo y simplemente encontrar el número de nuestra habitación, ya que de todos modos estaban todos conectados. Llegué a casa alrededor de las 11 de la noche, 3 horas después de que me fui. Mis padres estaban preocupados, porque mi hijo menor, mi hermano, tiende a alejarse y perderse todo el tiempo, sobre todo unos días antes en SeaWorld. Lo que mis padres no sabían es que yo estaba bien. Hay 2 aparcamientos. No estoy seguro de por qué estaban separados, pero estaban. Ese giro equivocado tomé antes. Me llevó al otro estacionamiento, todas las puertas estaban en el lado opuesto y estaba realmente confundido. Aproximadamente 10 minutos después me di cuenta de que debía haber estado en el otro lado, así que dije, joder, iré a explorar. El otro aparcamiento tenía una sala de juegos, así que pensé que el otro también la tenía. Era más grande y mejor que el de nuestro aparcamiento, así que jugué allí durante unas horas. Luego vino el mantenimiento para cerrarlo por el momento. Noche, fue entonces cuando me di cuenta de cuánto tiempo había estado allí. Corrí a casa y tan pronto como llegué mi madre estaba llorando, habían llamado a seguridad para buscarme. Estaban muy preocupados, y no tenía idea, eso solo demuestra cuánto te aman tus padres. Me pasó algo similar cuando era adolescente. Estábamos de vacaciones en un hotel y decidí explorar por mi cuenta. Me perdí en un camino equivocado y terminé en un área diferente. A medida que pasaba el tiempo y me divertía, no me di cuenta de cuánto había tardado. Cuando regresé, mis padres estaban muy preocupados. Me di cuenta de lo mucho que realmente se preocupaban por mí. Es curioso cómo a veces no lo vemos. Cuando tenía 6 años estaba de vacaciones con mi familia en Florida y mi hermano y yo nos separamos de nuestra familia en SeaWorld cerca de la hora de cierre.
Mi hermano tiene problemas de aprendizaje y empezó a enloquecer y yo no tenía idea de qué hacer. Soy de un pequeño pueblo del Reino Unido y creo que nunca había estado entre una multitud tan grande como la que teníamos. Algunas otras personas se dieron cuenta de que algo estaba pasando y esperaron con nosotros mientras alguien iba a buscar al personal y fueron súper amables. Mis abuelos pasaron unos 15 minutos más tarde y todo terminó bien. Sinceramente, no tengo idea de cómo se sintió mi madre en esa situación. Estaba llorando a mares cuando volvimos con ella. Eso suena realmente estresante. Estar separado de la familia en un lugar tan grande debe haber sido aterrador, especialmente con tu hermano. Es bueno saber que hubo personas amables que ayudaron en esa situación. Al final, todo salió bien, pero no puedo imaginar cómo se sintió tu madre. Debió ser un alivio volver a estar juntos. A veces, esas experiencias nos marcan un poco. A tiempo mi mamá estuvo gritándome nuevamente durante horas, y en lugar de irme a la cama súper triste, puse mantas en una caja del refrigerador y acampé en un armario. A la mañana siguiente no pudo encontrarme y fue a comprobar si mi bicicleta ya no estaba, y cuando me desperté y salí no la dejé abrazarme. Me gritó menos hasta que se le olvidó. Esa vez que te escondiste en un armario es graciosa. A veces, lo que parece un problema puede volverse una aventura. Tu mamá se preocupaba, pero tú encontraste una forma de lidiar con la situación. Luego, el hecho de que no la dejaras abrazarte hizo que todo fuera un poco más interesante. Esas cosas pasan, y al final, parece que te ayudó a tener menos regaños. No un padre, sino el primo de mi mejor amigo, a quien también conocía, desapareció una vez durante un par de meses. Ella era una persona muy problemática y eso realmente no afectó a mucha gente, lamentablemente. Resulta que conoció a un chico y huyeron a otro estado y los arrestaron. Es una historia triste. A veces la gente decide tomar decisiones impulsivas. Esa chica claramente estaba buscando algo. Lastimosamente, no siempre se piensa en las consecuencias. Pero al final, parece que la vida la llevó por un camino diferente, aunque no el mejor. Espero que haya aprendido algo de esa experiencia. Perdí de vista a mi sobrino en Disney por menos de un minuto. Probablemente menos de 30 segundos. No sé cómo describir el terror que sentí sin que parezca que estoy minimizando otras ocasiones más serias, en las que la gente ha sentido miedo. Una mujer vio mi pánico y señaló dónde estaba mi sobrino. Con solo esa mirada, me di cuenta de que ella entendía lo que estaba sintiendo. La buena noticia es que si informas sobre un niño desaparecido en Disney, el lugar se cerrará de inmediato. Nadie puede entrar ni salir, y todo el personal estará atento. Una vez, cuando era pequeña, hice un berrinche en una pequeña tienda con mi madre. Me negué a salir del pasillo de juguetes hasta conseguir lo que quería, así que ella me dejó en paz. Les dijo a los empleados que me vigilaran y se aseguraran de que no me fuera, y luego salió de la tienda para darme una lección. Terminé mirando por la ventana durante varios minutos esperando que ella regresara. Cuando lo hizo, simplemente dijo vamos y yo escuché derrotado. Nunca más volví a tener otra rabieta como esa. Mi hermana, que tiene 9 años, y yo, que tengo 6, estábamos discutiendo en la parte de atrás del coche mientras regresábamos de la escuela. Entonces, nuestra madre se detuvo al borde de la carretera y nos pidió que saliéramos del vehículo. Se alejó hasta perderse de vista y luego dio la vuelta para volver a recogernos. Esa acción nos dejó en silencio de inmediato. A mí me pasó eso y es sorprendente lo largos que parecen unos minutos y lo rápido que casi entras en pánico. Demonios, una vez me di la vuelta en un maldito Gimboree, donde hay pocas posibilidades de que se pierdan o se lo lleven, y me tomó como 45 segundos encontrarlo y me estaba volviendo loco. Estaba en una de las casas de juegos. Ni siquiera podía imaginar eso en un escenario, perdido en un centro comercial, o parque de diversiones, donde podría ser 1 hora o 2, y mucho menos alargarse en días, semanas, meses y años. Me rompe el corazón pensar sobre padres que tienen o están pasando por esto. Es una sensación difícil de describir. Recuerdo una vez que mi sobrino se perdió en un lugar similar. Solo fueron unos minutos, pero se siente como una eternidad. La preocupación y el miedo pueden consumir tu mente. Me imagino lo que deben sentir los padres que pasan por eso. La angustia de no saber dónde están sus hijos es algo que no deseo a nadie. Es realmente desgarrador pensar en esas situaciones. Cuando la mía tenía 4 años, ella salió de la boda de mi prima mientras yo hablaba con una tía. Cruzó sola una calle muy transitada y se fue a jugar al parque que había visto mientras conducíamos hacia el pasillo.
El año anterior ella había decidido que quería jugar al escondite sin anunciar que estábamos jugando mientras nos cambiábamos en un vestuario de billar. Mientras me estaba poniendo la ropa, ella se coló en un casillero vacío. Cerró la puerta y no respondió cuando comencé a llamarla frenéticamente. Juro que mi hijo quería darme un infarto. En una ocasión, un pequeño se quedó sin terminar un plato de ravioles y, para eludir un posible castigo, decidió esconderse en una caja. Tenía apenas 3 o 4 años. Es difícil pensar en el miedo que pudo sentir su padre en ese momento. La situación debió ser sorprendente y llena de inquietud para ambos mientras buscaban una solución a ese pequeño incidente. Cuando tenía probablemente 5 o 6 años, no recuerdo esto, solo escuché la historia varias veces, decidí que quería ir al parque. Mi mamá estaba en la escuela de enfermería en ese momento y estaba agotada de estudiar, así que estaba tomando una siesta. Decidí que yo mismo iba a caminar hasta el parque. Mi mamá se despertó y no tenía idea de dónde estaba. Finalmente me encontró poco después cuando caminaba de regreso a casa. Ahora que soy padre, no puedo imaginar el puro terror que sintió cuando me buscaba. Es interesante recordar esa época. De niño, a veces uno no comprende el miedo que puede sentir un padre. Ahora, siendo padre, te das cuenta de qué tan aterrador debe haber sido para tu mamá. Simplemente salir por tu cuenta puede parecer una aventura, pero para ellos es otra cosa. Es curioso cómo cambia la perspectiva a medida que uno crece. Niñera aquí. Nada es más aterrador que los padres organizan citas para jugar con sus hijos y les dejan invitar a 2 amigos cada uno, 6 en total, a un parque acuático. Contando cabezas sin fin durante todo el día y paseando por el parque. Reglas básicas para registrarte antes de que abandones el área o no me hayas visto en media hora. Pregunta antes de usar el baño y ve con un amigo. Siempre estaba exhausto. Parece que haber invertido en 6 camisetas de baño estampadas de manera idéntica habría sido una excelente estrategia. Cuando mi hermano pequeño y yo éramos niños, el pequeño mierda solía esconderse en las islas de ropa de las tiendas mientras compraba. Recuerdo que mi madre entró en pánico mientras buscaba a esta cabecita de mierda. Estábamos en Colombia durante la juerga de Secuestremos a Todos. Después de la tercera vez, a mi hermano ya no se le permitió ir de compras con nosotros y se quedó con lo que sea que mi mamá le regalara, para la escuela. Por cierto, privilegio de hermano mayor. Me acuerdo de cuando era niño y mi hermano menor se escondía en las islas de ropa. Mi mamá entraba en pánico buscándolo, sobre todo porque estábamos en Colombia en un momento complicado. Después de la tercera vez, ya no lo llevaban de compras. Supongo que fue un recordatorio para nosotros de que esas cosas no son un juego. Al final, yo tenía mis privilegios de hermano mayor. Ya sabes, esas etiquetas de seguimiento Bluetooth están por todas partes. Están diseñadas para rastrear tus llaves o lo que sea en caso de que se pierdan. Pero, ¿por qué la gente no las compra y las pone en los zapatos de sus hijos o lo que sea? Pasa que un amigo hizo eso una vez. Puso un rastreador en la mochila de su hijo por si se le perdía en el parque. Un día, el niño se fue corriendo y el padre pudo seguirlo en el mapa. Al final, lo encontró jugando en una colina. No era necesario, pero al menos tuvo esa tranquilidad. A veces, pensar en estas cosas ayuda a evitar problemas. Salíamos de Hershey Park a la hora de cerrar y tenía en mente la mano del niño mayor. De repente me di cuenta de que ya no podía ver al niño más pequeño y tuve una sensación inmediata de pánico. Me tomó alrededor de 15 segundos dar vueltas para buscarlo entre la multitud, lo que provocó que mi esposa también se detuviera y luego comenzara a reírse hilarantemente. El niño, desaparecido, estaba sentado sobre mis hombros. A veces no soy un hombre inteligente. A veces, la ansiedad se apodera de uno sin razón. Recuerdo una vez que estaba en un parque y perdí de vista a mi hermano pequeño. Empecé a buscarlo, y mi madre se reía porque él estaba justo detrás de mí, escondido. El alivio que sentí fue increíble. A veces el caos nos hace olvidar lo simple, como cuando los más pequeños se quieren hacer invisibles. Cuando era niño siempre me decían que fuera a la caja si me perdía. Generalmente hay más cámaras, personas y empleados allí, por lo que se reducen las posibilidades de que me secuestren. Luego pedí a los trabajadores de registro que se quedaran en su estación y cuidaran de mi mamá. Recuerdo que cuando era niño, mis padres me decían que si me perdía, fuera a la caja. Ahí había más gente y cámaras, así que era más seguro. Una vez, me quedé en una caja y le pedí a la cajera que estuviera atenta a que mi mamá volviera. Fue una situación rara, pero al final todo salió bien.
nunca me olvidé de ese consejo. Esto es simplemente una locura. Al crecer en Europa hace un tiempo, simplemente me alejaba de mis padres en el supermercado y nadie se estresaba en absoluto, en momentos inocentes. Sucedió tan a menudo que incluso aprendí cómo ir al mostrador de atención al cliente y hacer un anuncio para que pudieran venir a buscarme. Es curioso cómo han cambiado las cosas. De niño, vagar por el supermercado era normal y no había preocupación. Recuerdo que solía perderme y, en lugar de entrar en pánico, simplemente iba al mostrador y pedía que llamaran a mis padres. Todo era más relajado. No había esa ansiedad de hoy en día. Simplemente disfrutabas de estar ahí, explorando. Mi sobrino desapareció en el zoológico durante unos 2 minutos. Su papá, mamá y yo estábamos por todo el zoológico buscándolo. Creo que recorrí media milla de terreno en 2 minutos. Resultó que estaba comiendo helado con un guardia de seguridad que lo encontró deambulando solo. Feliz como una almeja. Sus padres tardaron unas 2 horas en calmarse. Ese día en el zoológico fue algo. Mi sobrino desapareció por un par de minutos y, la verdad, no sabía qué pensar. Estábamos buscando y correteando. Finalmente, lo encontramos con un guardia de seguridad, comiendo helado. El niño estaba contento, como si nada hubiera pasado. Sus papás tardaron un buen rato en calmarse. A veces, las cosas no son tan graves como parecen. Mi familia estaba en una reunión familiar fuera de la ciudad y se hospedaba en el hotel donde se llevó a cabo la reunión. Tuvimos un niño precoz de 2 años. Estábamos haciendo las maletas para irnos. Fui al baño. Cuando salí, pensé que el niño de 2 años estaba jugando con su hermano mayor cerca de mi marido. Mi esposo pensó que nuestro hijo menor me había seguido al baño. Lo que realmente sucedió fue que había salido por la puerta de la habitación del hotel. Mi marido lo encontró jugando en las escaleras del vestíbulo. Nos tomó unos minutos darnos cuenta de que no estaba en la habitación con nosotros. Fácilmente podría haber salido por la puerta. Nos asustó muchísimo. Eso suena realmente estresante. Tener un niño pequeño en un lugar así siempre trae un poco de tensión. Es fácil perder la pista. Me imagino el alivio de cuando lo encontraron. A veces, esos momentos nos recuerdan lo rápido que pueden suceder las cosas. Es importante estar siempre atentos, pero a veces se escapan de nuestras manos. Espero que hayan tenido un buen resto de la reunión. Santa mierda. Perdí a mi hijo de 2 años durante 1 minuto en una tienda de comestibles. Estaba a punto de empezar a gritar pidiendo ayuda cuando lo encontré. Había corrido a través de una caja vacía justo donde no podía verlo, y otro niño sentado en el área de embolsado lo señaló. Después de eso compré una correa para niños. No podía imaginar 6 minutos. Es una experiencia muy intensa. Perder a un niño, aunque sea por 1 minuto, puede dar un susto terrible. No sé qué haría si pasara eso por más tiempo. Esas situaciones te hacen darte cuenta de lo rápida que puede ser una distracción. La idea de usar un arnés para niños tiene sentido, te da un poco más de tranquilidad. Es un momento difícil que muchos padres pueden entender. A mí me pasó exactamente lo mismo. Es sorprendente lo rápido que puedes pasar de la vida normal al terror total cuando te das cuenta de que tu hijo realmente está desaparecido. Estábamos en unos grandes almacenes y mi esposa estaba en una cita con el oftalmólogo. Mi hijo tenía unos 3 años y le parecía divertido esconderse entre los percheros de ropa. Cuando me di cuenta de que no podía encontrarlo y que no respondía a mis llamadas, descubrí cómo se siente el pánico inminente. Fue increíblemente difícil mantenerlo unido, pero lo hice y se lo dije a la gente del oftalmólogo lo más rápido posible para que pudieran alertar a seguridad y cerrar la tienda y luego corrí hacia el frente de la tienda, donde desemboca en el centro comercial. Quería mantenerlo contenido en la tienda si era posible. Al frente de la tienda encontré un círculo de mujeres mirando hacia abajo, y en el centro estaba mi hijo, entreteniéndolas con sus filosofías sobre la vida. Mi instinto era correcto. Estaba a punto de salir a explorar el centro comercial cuando una mujer le impidió salir de la tienda. Eso que cuentas me pasó una vez. Estaba en un centro comercial y mi hijo se escurrió entre la ropa. De repente no lo encontré y la ansiedad me invadió. Fui rápido a avisar a la gente del lugar. Cuando finalmente lo vi, estaba rodeado de un grupo de mujeres riéndose de sus ocurrencias. Al final, todo salió bien, pero esos minutos fueron de pura angustia. No quiero hablar por tu abuela, ni tratar de actuar como si supiera de lo que estoy hablando porque nunca he experimentado algo tan doloroso como podría ser
Pero siento que la peor parte sería simplemente no hacerlo. Sabiendo cualquier cosa. Al menos para mí. Al menos con una muerte, sabes dónde están y ya no tienes que preocuparte, solo llorar, pero esto me parece 10 veces peor. Realmente lamento lo que pasó. No sé qué más decir aparte de eso. Entiendo lo que dices. La incertidumbre puede ser muy difícil de afrontar. A veces, lo peor es no tener respuestas y vivir con esa espera. Me imagino lo frustrante que debe ser no saber cómo están las cosas. Es un proceso complicado que toca a todos de maneras diferentes. A veces solo queda estar allí para apoyar a quienes lo necesitan, aunque no tengamos palabras adecuadas. No te culpo ni un poquito. No tengo hijos propios, pero tengo la suerte de que muchos de mis amigos sí los tienen y confían en mí para vigilar a sus hijos. Nunca jamás dejaría que un niño que ha sido puesto a mi cuidado fuera de mi vista ni siquiera por un milisegundo, pero especialmente cerca de una piscina. Casi me ahogo en la parte más profunda de la piscina durante mis lecciones de natación en la infancia. Estaban presentes los instructores y, en ese momento, un padre que observaba tuvo que lanzarse al agua para rescatarme. Mi hijo autista se escapó de la fila de padres para recogerlo dentro del edificio durante su año de jardín de infantes. Estaba entrando a la escuela para buscarlo y lo vi subiéndose a un auto en el estacionamiento. Resultó ser su gran amigo del coche de la escuela. La escuela combina clases mayores con clases más jóvenes para orientar a los niños más pequeños. Su amigo estaba en 5º grado y mi hijo lo había visto salir de la escuela y decidió acompañarlo. La madre no había notado que mi hijo se subía atrás cuando lo vi y se sorprendió cuando vine trotando para agarrarlo. Su maestra llegó unos momentos después, ya que acababa de darse cuenta de que había desaparecido. Considerándolo todo, una historia divertida y no estaba enojado. Vivo en una zona muy segura, por lo que la idea de que pudieran secuestrarlo no se me pasó por la cabeza. Pero tuve una conversación con él sobre seguir las reglas de la escuela y no ir a casa con otras personas sin permiso. Era un día común en la escuela. Mi hijo autista se escapó de la fila de padres y decidí ir a buscarlo. Al entrar, lo vi metiéndose en un coche. Resultó ser el coche de un gran amigo de la escuela. Tenía un mentor en un 5º grado y él decidió seguirlo. La madre del chico no se dio cuenta de mi hijo. Al final, fue más divertido que preocupante, pero sí hablé con él sobre las reglas. Me pregunto, ¿qué marca la diferencia entre una persona que se suicida y una persona que logra sobrellevar la situación y sigue siendo en general una persona feliz? Siento que la mayoría de las respuestas aquí son lo último, pero lo primero tiene el mismo sentido para mí. Ni siquiera sé qué camino tomaría. Aparentemente, la distinción radica en la esperanza. No se trata únicamente de la esperanza de que la persona querida regrese, sino de la expectativa de un futuro más prometedor para uno mismo, los seres queridos y la justicia, sea lo que sea que se anhele. Cuando mi hijo tenía aproximadamente una semana, yo estaba acostada y él dormía en el parque al lado de la cama. Cuando desperté, él ya no estaba allí. Mi bien intencionado esposo lo había trasladado a la sala con él para que yo pudiera dormir más tiempo, en caso de que se despertara, presa del pánico y moviendo todas las mantas de la habitación. Entiendo esa sensación de pánico. Despertar y no ver a tu hijo puede ser aterrador. Me recuerda a cuando una vez perdí de vista a un amigo en un festival. Busqué por todas partes, solo para darme cuenta de que se había cambiado de lugar. La ansiedad de esos momentos es algo que no se olvida fácilmente. Al final, siempre termina bien, pero el susto se queda. Una vez, mi hija mayor se cayó de la cama y rodó debajo de ella. La policía la encontró debajo de la cama. Mi reacción inmediata fue gritar y llamar a la policía. La dejé quedarse en casa y no ir a la escuela ese día, ambos necesitábamos un día de salud mental. Nunca pensé en mirar tan lejos debajo de la cama. ¡Uah! No puedo concebir la angustia que sentiste, pero considerando algunas de estas historias realmente desgarradoras, la tuya me provocó una ligera sonrisa. A partir de ahora, tendré mucho cuidado y siempre miraré debajo de la cama. Agradezco el aviso. ¿No te das cuenta de que mucha gente hace bromas sobre publicaciones no serias? Además, por experiencia, si agregaran una etiqueta seria a esto, todas estas publicaciones se eliminarían porque no son de la persona real. Me pasó eso con una de mis publicaciones. Un MAD básicamente destruyó mi publicación porque estaba marcada como seria. Ah, y ahora estoy empezando a creer que cualquiera que sugiera que deberían haber agregado una etiqueta seria son simplemente putas del karma porque saben que recibirán votos positivos.
En esta comunidad, inicié una conversación y solo obtuve comentarios burlones. No eran ni siquiera graciosos, simplemente eran bromas de poca creatividad o muy groseras. ¿Por qué a mí? Nos pasó esto a mi esposa y a mí. En un festival de músicos callejeros que había cerrado la calle principal de la ciudad. Estábamos viendo un espectáculo de acróbatas en una de las intersecciones con más de 100 personas sentadas o de pie. El espectáculo terminó y todos empezaron a irse. Mi esposa y yo estábamos parados a una distancia de entre 10 y 15 pies uno del otro y se miraron con la mirada de ¿tienes el niño de 3 años? Después de menos de 30 segundos, caminó hacia mí, simplemente había estado caminando entre nosotros dos y nunca se perdió en absoluto. A veces, la gente no se da cuenta de lo rápido que cambian las cosas. En un festival, yo y mi esposa estábamos atrapados en un momento, pensando que nuestro hijo se había perdido. Pero resulta que solo estaba explorando entre nosotros. Es interesante cómo los niños a veces actúan con total confianza, sin el estrés que podemos sentir como padres. Al final, todo estaba bien y solo fue un malentendido. Fui a Disney cuando tenía 12 años, mi hermano pequeño tenía como 9. Mis padres, que normalmente son muy sobreprotectores, nos dejaban entrar solos, sin supervisión. Somos canadienses y, en aquel entonces, no hablábamos ni una palabra. Palabra de inglés, emoticono cara de asombro. Eso suena divertido. Ir a Disney a esa edad es una experiencia única. Estar en un lugar tan grande y no hablar inglés debe haber sido un reto, pero también una aventura. Me imagino que debieron aprender algunas palabras rápidamente. La libertad de explorar sin supervisión debe haber sido emocionante para ustedes dos. Recuerdos así siempre se quedan grabados. Estuve en Disney hace unos meses y el desfile eléctrico nocturno apenas comenzaba y las calles estaban despejadas y llenas de grandes multitudes. Unos 20 segundos antes de que el desfile se dirigiera hacia nosotros, este tipo corre por el medio de la calle gritando, «Perdí a mi hijo, perdí a mi hijo». El pánico en su voz me hizo sentir tan mal del estómago que no pude disfrutar del desfile. Había un par de miembros del elenco corriendo detrás de él y lo guiaron hasta el costado de la carretera y fuera del camino donde estoy seguro de que encontraron a su hijo sin ningún problema, pero aún así, aterrador. Ese día en Disney fue extraño. La emoción del desfile se convirtió en algo tenso. Ver a ese hombre correr gritando por su hijo fue impactante. Aunque al final parecía que los miembros del staff lo ayudaron, fue un momento que arruinó la experiencia para muchos. La seguridad de los niños siempre es lo primero, pero más vale que no sucedan esas cosas en un lugar que se supone que es mágico. Mi hermana, 9, y yo, 6, estábamos peleando en el asiento trasero del auto camino a casa desde la escuela y mi mamá se detuvo al costado de la carretera y nos dijo que saliéramos del auto. Se alejó hasta que salió del sitio y se dio la vuelta para venir a buscarnos. Eso nos hizo callar. Cuando tenía alrededor de 7 años, ocurrió una situación similar. Mi madre me dijo que fuese a la escuela caminando, así que decidí marcharme. En el camino, la policía me encontró y me llevó a la comisaría, donde trabajaba mi madre. Ella dio una versión distorsionada de lo ocurrido, afirmando que me había escapado de casa. Como solía portarme mal, nadie me creyó, ni siquiera mi padre, lo que resultó en un castigo doble. Lo mismo, hombre. Vivimos en un apartamento, así que me pone paranoico que ella esté en el patio trasero de mis padres, o de otra persona, sin que la vigilen, ya que no está acostumbrada a tener límites con cercas. Además, el perro de mis padres es una muy mala influencia. Entiendo esa preocupación. A veces, los perros pueden ser un poco traviesos y no siempre saben sus límites. Mi amigo pasó por algo similar cuando su perro se escapó al patio de un vecino porque no había cerca. Desde entonces, está más atento a donde juega su perro. Las distracciones pueden llevar a situaciones inesperadas. Es importante asegurarse de que estén seguros. Hay veces que mi gato se esconde en algún lugar y creo que se ha escapado de la casa. El pánico es terrible. Entonces un día lo estábamos buscando. Y mirando. Y mirando. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente había salido. Fue un sentimiento completamente diferente. Sin latidos acelerados, sin hiperventilación, solo un desamor resignado. Quería vomitar pero sabía que no me haría ningún bien. Final feliz, lo encontraron sano y salvo 2 días después. A veces, busco a mi gato y me entra un pánico terrible. Hubo un día en que lo buscamos por todos lados, cuando de repente comprendí que realmente había salido.
Me sentí raro, sin prisa ni ansiedad, solo una tristeza resignada. Hubiera querido vomitar, pero sabía que no serviría de nada. Al final, lo encontramos a salvo 2 días después. Todo bien, al menos. La misma situación con mi sobrino. Estábamos en algo parecido a un Gimboree. En realidad, es bastante grande y tiene muchas áreas de juego diferentes. La mayoría de los padres eligen un lugar para sentarse y permanecer en sus teléfonos, pero yo sigo a mi sobrino a cada área de juego solo para saber su ubicación general. Todavía es difícil seguirle el ritmo, ya que tiene 5 años y probablemente 100 niños en este lugar a la vez. En serio, es grande. La última vez que fuimos no lo había visto durante lo que me di cuenta de que fueron unos cuantos minutos. Mantuve la calma unos minutos más buscando alrededor del lugar en un lugar diciéndome que estaba por ahí en alguna parte. Pero llegué al punto en el que estaba tratando de no entrar en pánico visible y comencé a caminar hacia el escritorio para que llamaran su nombre por megafonía. Dudo que eso hubiera funcionado. Terminó pasando corriendo a mi lado. Me sentí muy aliviado. No puedo imaginar lo que se siente realmente perder a un hijo. Devastador. Es complicado seguir el ritmo de un niño en un lugar así. Recuerdo una vez que estaba en un parque y mi primo se perdió por un rato. Me dio un mal rato a mí también. Estuve buscando por todos lados, pensando en lo peor. Al final, apareció corriendo con una sonrisa. Fue un alivio. La sensación de perder de vista a un niño puede ser devastadora. No quiero imaginar cómo se siente perder a un hijo de verdad. Fue sospechoso por un tiempo, pero fue absuelto. Para empezar, a nadie en mi familia realmente le agradaba. Siempre peleaban y él era bueno para humillarla. En una de sus fotografías perdidas se ve muy triste porque fue tomada justo después de una gran pelea. No sé si él o su familia todavía viven en la misma zona. No creo que a nadie le importe. Dado que ha pasado tanto tiempo sin novedades, existe una alta probabilidad de que la persona haya fallecido. Sin embargo, el caso de Jesse Lee Duggar nos ha enseñado que, a pesar de la duración de una desaparición, siempre hay esperanza. Deseo lo mejor para ti y tu hijo. No desearía que nadie tuviera que enfrentar el secuestro o la trata de personas, independientemente de su historia. Me enojé mucho al leer unas credit donde la gente contaba historias sobre cosas que le habían hecho a su sexy. Muchas de ellas incluían dejar a la persona varada, a veces sin billetera ni teléfono. Eso suena bastante duro. Recuerdo que una vez un amigo me contó que dejó a su ex en una fiesta porque ya no quería seguir en la relación. Al principio fue divertido, pero ella terminó llamando a un taxi y se quedó esperando. La situación se volvió incómoda, y se sintió mal después. A veces, las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias dolorosas. Creo que Hollywood Studios es el peor de los parques de Disney World. Epcot es en realidad mi favorito. Tiene la mejor comida, las mejores tiendas de regalos y la menor cantidad de niños. Además, si haces lo de beber alrededor del mundo, se vuelve mucho más divertido. Gracias. Actualmente, los estudios de Hollywood no tienen mucha actividad, aunque eso cambiará pronto. Epcot será siempre el lugar preferido. Hay tanto por disfrutar, desde las referencias de Miyazaki en Japón hasta el aroma de Roma ardiendo en Spaceship Earth y la atracción Soarin'. Epcot es realmente una experiencia inolvidable que encierra magia en cada rincón. No conozco completamente su pensamiento. Era sábado, habíamos llevado a su abuela al aeropuerto de Orlando y paramos a almorzar en Epcot. Se enfrentaba a una sentencia por algunos robos de automóviles que había cometido, y supongo que pensó que sería más fácil hacer autostop fuera de Orlando que de la pequeña ciudad en la que vivimos. Suena como un día complicado. Llevar a su abuela al aeropuerto y luego estar en Epcot, mientras enfrenta problemas legales. A veces, la gente piensa que alejarse de un lugar es la solución, pero no siempre es así. Hitachi King suena como un plan arriesgado y quizás no tan inteligente, especialmente en una situación como esa. Me pregunto cómo le habrá ido después. Estuve en Epcot en enero pasado cuando tenía 30 años. La última vez que estuve anteriormente fue en 2002, 17, y tal vez 5 o más veces cuando tenía entre 6 y 12 años. Epcot era mi parque favorito. Me encantaba dar la vuelta al mundo, la máquina de refrescos, el paseo en pelota. Hombre, te lo diré, fui con mi prometida, solo nosotros dos, y Disney simplemente no es para personas de 30 años sin hijos. Me lo pasé bien, no me malinterpretes, pero sentí que era demasiado mayor para algunas de las cosas que tenían y eso me hizo estallar la burbuja.
De los parques que menos me gustaban cuando era niño era MGM Studios, ahora Hollywood Studios, pero debo decir que esta vez me divertí mucho más allí que en Epcot. Animal Kingdom acababa de abrir en 2002 y fue un poco horrible, pero agregaron un montón de cosas y tiene algunas de las mejores atracciones de todo el complejo Disney. No creo que planee regresar sin mi propio hijo de 8 años. En enero estuve en Epcot, tenía 30 años. La última vez que fui había sido en 2002. Siempre fue mi parque favorito. Fui con mi prometida, pero la verdad es que sentirse un poco viejo en Disney sin niños cambia la experiencia. La pasé bien, pero no como antes. Recuerdo MGM, que me gustaba menos, y ahora diría que me divertí más allí. Difícil pensar en volver sin un niño propio. Sí. Uno de ellos está solicitando ingreso a la universidad y es un artista bastante bueno. El más joven es increíblemente bueno con las computadoras y construyó su propia computadora portátil, me la mostró mientras estaba de visita. No había visto a ninguno de ellos en unos 10 años, así que fue agradable. A mi familia le da escalofríos porque si ese guardia de seguridad no los hubiera reconocido, mis primos estarían en algún lugar de Rusia con el ex de mi tía y probablemente nunca los hubiéramos vuelto a ver. Es bueno ver cómo han crecido y lo que han logrado. La vida puede cambiar en un instante, y esas pequeñas decisiones son las que cuentan. Es increíble que uno sea artista y el otro un genio con la tecnología. A veces hay que valorar esos reencuentros, especialmente después de tanto tiempo. La familia siempre tiene historias interesantes que contar. Éramos buenos amigos en la escuela secundaria desde que tomé la clase de su mamá durante 2 años. Muy dulce, aunque no habíamos hablado mucho después de graduarme. Creo que la última vez que lo vi fue en una obra de teatro que había venido a ver a la universidad a la que yo iba. Se veía bien, parecía muy feliz. Simplemente me rompe el corazón pensar que tal vez simplemente haya dado un paso en falso y esté tendido en algún lugar de las montañas después de haber sufrido o quedar atrapado en el fuego. Realmente espero que lo encuentren como sea, para que su familia al menos pueda tener un cierre. No sé, eso da mucha pena. A veces la vida nos separa de las personas que nos importan. Es difícil aceptar que alguien que conociste bien ahora esté en una situación así. Me imagino lo que su familia debe estar sintiendo. Ojalá lo encuentren pronto y puedan tener algo de paz. Es triste pensar en el destino de las personas que una vez fueron parte de nuestra vida. Me alegra saber que no soy el único. Mis gatos son gatos de interior porque no confío en el vecindario. Una vez salieron por una de las ventanas, yo corrí por todos lados gritándoles a todos si habían visto a mi gato. Ahora, cada vez que me encuentro con vecinos, me llaman la chica gato. La loca de los gatos de la vida real y no me avergüenza admitirlo. Es curioso cómo la gente te etiqueta por una experiencia. Una vez, mi amiga perdió su gato y pasó horas buscándolo. Al final, resultó estar durmiendo en su propia cama. Desde entonces, la llaman la chica de los gatos. No está mal tener una identidad así, aunque al principio puede ser incómodo. Con el tiempo, te das cuenta de que a todos nos pasa algo similar. La comunidad de los amantes de los gatos es bastante fuerte. Mira, tengo un instinto maternal muy fuerte hacia mi gato. Principalmente porque estuvo a punto de morir varias veces. Hice mi habitación a prueba de bebés para ella. De hecho, tengo un fuerte instinto maternal hacia la mayoría de los perros y gatos. Sin embargo, si oigo llorar a un niño, me dan ganas de arrancarme el pelo. Yo también, probablemente nunca debería tener hijos. Es curioso cómo la gente puede tener instintos tan diferentes. Cuidar de tu gata es un reflejo de ese instinto maternal que tienes. Es bueno que hayas tomado medidas para protegerla. Pero en cambio, la idea de cuidar a un niño no te atrae. A veces, simplemente no estamos hechos para ciertas cosas. Al menos tienes un amor por los animales que te llena, y eso ya cuenta. No. No lo harán. Porque no asustarás a los demás invitados ni les arruinarás el día. Quiero decir, ¿qué se supone que debe hacer Disney? ¿Evitar que todas las familias abandonen un parque temático porque alguien perdió de vista a su hijo? ¿Te imaginas los pleitos? Dicho esto, Disney tiene absolutamente una política y un procedimiento para localizar a niños desaparecidos. Y funciona. Dato curioso, ningún niño ha sido secuestrado nunca en Disney. Todos son encontrados y contabilizados al final del día. Fuente, solía trabajar en Disney. Recuerdo que un amigo trabajó en un parque temático. Siempre decía que la clave era mantener la calma. Los padres se asustaban cuando perdían de vista a sus hijos, pero había un plan para eso.
Afortunadamente, nunca pasó algo grave y todos los niños siempre regresaban al final del día. Éramos jóvenes y pensábamos que todo era un caos, pero al final del día, todo salió bien. Mis padres amenazarían con obligarnos a mi hermano y a mí a caminar a casa si actuamos como pequeños idiotas. De hecho, mi mamá hizo que mi hermano caminara a casa una vez, creo que volvió a buscarlo un par de minutos después. Antes de que mis padres se separaran, solían pelear frecuentemente. Una vez, los tres estábamos en el auto y tuvieron una discusión bastante intensa. Mi madre le pidió a mi padre que se detuviera, y salimos para caminar a casa. Él accedió. Caminamos durante una hora de regreso. En ese momento, era una niña de 7 años y sentía mucho miedo. Cuando mi hermano era pequeño, antes de que yo naciera, estaba sentado en su asiento de seguridad detrás de mi papá. Estaba molesto por algo y pateaba repetidamente el respaldo del asiento y gritaba. Y en un momento gritó lo suficientemente fuerte como para que mi papá, que tiene tinnitus, detuviera el auto, lo desabrochara y lo pusiera en la acera. Se alejó. Mi mamá, que estaba enloquecida, hizo que se diera la vuelta y volviera. A veces la infancia trae historias curiosas. La de mi hermano es una de esas. Mi papá no podía soportar el ruido. Así que se baja y deja a mi hermano en la acera. Mi mamá, preocupada, le pidió que regresara. Todos hemos sido un poco ruidosos de niños, supongo. Al final, la familia siempre vuelve. Sí, estaba siendo una mierda y mis padres me obligaron a bajar, caminar y conducir lentamente detrás de mí. Vi una gasolinera y bajé una colina para llegar a ella, obviamente no podían bajar la colina también. Tuvieron que esperar una salida, etc. Metieron esa furgoneta Astro en la gasolinera y se detuvieron bruscamente con una nube de humo salió volando. Estaban enojados. Estábamos de vacaciones en Florida. Eso fue durante mis angustiosos años de adolescencia. Yo era una pequeña mierda. Recuerdo cuando era adolescente y mis padres me dejaron caminar mientras ellos me seguían en el coche. Vi una gasolinera y me fui hacia ella. No podían seguirme directamente y se tenían que desviar. Cuando finalmente llegaron, detuvieron la furgoneta con un frenazo y un montón de humo. Se notaba que estaban enojados. Estábamos de vacaciones en Florida y sí, era un tiempo en que daba muchos problemas. Mi padre me contó esta historia hace unos años sobre lo mal portado que era cuando era niño. Aproximadamente una semana antes de Navidad, mi madre y mi tía fueron de compras navideñas. Yo, un niño de 3 años, pensé que sería histérico esconderme debajo del árbol de Navidad en un rincón de nuestra sala de estar. Durante aproximadamente media hora mi padre estuvo gritando mi nombre y buscándome. Una vez que se dio cuenta de que no podía encontrarme en ninguna parte de la casa, llamó a mi mamá, quien se volvió loca. Unos 15 minutos después mi madre llegó a casa presa del pánico y lista para llamar a la policía. Tan pronto como escuché a mi mamá decir mi nombre con un tono amenazante, inmediatamente salté de risa y grité, ¡sorpresa! No les hizo gracia y ahora me cuentan esta historia durante la época navideña todos los años. Es bastante gracioso. Recuerdo que, cuando era niño, también solía esconderme en lugares. Una vez, me metí en el armario y mis padres me buscaban por toda la casa. Al final, simplemente me reí cuando me encontraron. Creo que todos tenemos nuestras travesuras de infancia que se convierten en historias familiares. Es curioso cómo esos momentos se repiten con el tiempo. A veces, esas anécdotas son lo que nos une más. Mis hermanos desaparecieron una vez y mis padres inmediatamente llegaron a la conclusión de que habían abandonado la casa y se habían ahogado en un estanque cercano, a aproximadamente media milla a pie de distancia. Entonces salieron a buscarlas, dejándome sola cuando tenía 8 años cuidando a mis hermanas, 6 y 1. Fui yo quien encontré a mis hermanos porque los escuché reír en mi habitación, estaban debajo de mi cama. Es sorprendente lo mucho que puedes escuchar cuando no estás gritando por toda la casa. A veces, las cosas no son lo que parecen. Recuerdo una vez que mi hermano y yo nos escondimos cuando éramos niños. Solo queríamos jugar. Mis padres pensaron que nos había pasado algo y salieron a buscar. La risa en nuestra habitación era un recordatorio de que a veces la calma es mejor que el caos. Al final, fui yo quien los encontró, y todo quedó en un juego. Mi hermano y yo hacíamos eso todo el tiempo. Mi mamá se asustó una vez y después fingió que no sabía que nos estábamos escondiendo y siempre actuaba sorprendida cuando saltábamos. Probablemente esto no sería tolerado hoy en día. Eso me recuerda a cuando jugaba a las escondidas con mis amigos.
A veces, los adultos se sorprendían cuando nos encontraban, pero al final no les molestaba. Es curioso cómo los tiempos cambian, y ahora esas cosas son vistas de manera diferente. Creo que todos guardamos buenos recuerdos de esos momentos. Gracias. Hollywood Studios no tiene nada que hacer por el momento, aunque eso cambiará pronto. Epcot siempre será mi favorito. Quiero decir, desde las cosas de Miyazaki en Japón hasta el olor a Roma quemada en la nave espacial Earth Soaring. No te puedes equivocar con Epcot. Epcot siempre ha tenido su encanto. Recuerdo una vez que fui con unos amigos. Pasamos todo el día probando comida de cada país y disfrutando de las atracciones. La sensación de estar en diferentes culturas sin salir del parque es única. Hollywood Studios tiene sus momentos, la vibra de Epcot es insuperable. No hay nada como Soarin' y esos pequeños detalles que hacen a Epcot especial. Todo lo que necesitas son un par de segundos de distracción. Por lo general, las clases de natación tienen entre 5 y 15 niños. Con un instructor, tal vez 2 instructores. Entonces, el instructor está hablando con otro niño. De repente hay tiempo para que otro tenga problemas detrás del barra diagonal ella. Eso me recuerda a una vez en clase de natación. Había un montón de niños y solo 2 instructores. En un momento, uno de los instructores se distrajo hablando con un niño. Justo entonces, otro niño empezó a tener problemas. Fue una situación tensa, pero los instructores reaccionaron rápido. Al final, todo salió bien y todos aprendieron algo importante sobre la atención y la seguridad en el agua. Mi hija se asustó muchísimo cuando una polilla gigante salió volando de un sombrero que se estaba probando. Ella gritó y comenzó a sollozar. El personal salió de la nada y trató de detener su llanto como si sus trabajos barra diagonal vidas dependieran de ello. Terminó siendo bastante espeluznante. Es muy posible que sus trabajos dependan de ello, y no me sorprendería que enfrentaran consecuencias si no ofrecieran ayuda a alguien que la necesite cuando estén cerca. Cuando era más joven, me caí y me corté bastante la rodilla en Epcot. Fui al vendedor de comida cercano a buscar una servilleta para detener el sangrado. No solo me proporcionó las servilletas, sino que llamó inmediatamente a la clínica y, antes de que mis padres regresaran del baño, tenía 2 o 3 empleados de Disney atendiendo mi rodilla cortada. Era acción de gracias, por lo que la clínica estaba cerrada. Sin embargo, llamaron a los hospitales del área. Encontraron el que tenía la espera más corta. Nos llevaron allí en una camioneta y luego básicamente nos saltamos la fila. Lo único que tenía era un corte en la rodilla que necesitó 4 puntos. Pero me atendieron antes que nadie en la sala de emergencias. A veces, en lugares inesperados, la gente puede ser muy solidaria. Recuerdo una vez en un parque, un amigo se lastimó en una montaña rusa. Alguien de seguridad se acercó rápido, le dieron hielo y avisaron a una ambulancia. En poco tiempo, estaba recibiendo atención. Eso me hizo pensar en cómo, a menudo, hay personas dispuestas a ayudar en situaciones difíciles. La amabilidad puede marcar la diferencia. Si viven en una comunidad militar en el puesto, es posible que no tengan que preocuparse de que atropellen a su hijo. Generalmente el límite de velocidad en los puestos es muy bajo y además son un poco más seguros que algunas comunidades. Recuerdo que un amigo vivía en una comunidad militar. Siempre decía que era tranquilo para sus hijos. La velocidad era baja y no había mucho tráfico. A veces se sentía más seguro ahí que en otros lugares. Se pasaban el día jugando afuera sin muchas preocupaciones. La vida en la base tenía sus ventajas, al menos en ese aspecto. Una mañana temprano, un niño pequeño y un perro cruzaron la calle frente a mi auto. Así que estacioné y los encontré en el jardín delantero de alguien. La niña era apenas una niña pequeña y no podía decirme dónde vivía. Así que la cargué y espanté al perro y me mostró dónde vivían. Esta mujer abrió la puerta y no sabía que su hijo estaba fuera de la casa. Eso es un momento curioso. A veces, los niños y los animales se escapan y hacen de las suyas. Me imagino la sorpresa de la madre al ver que su hija estaba fuera sin que ella lo supiera. Es bueno que la ayudaste y que el perro te guió. Ese tipo de cosas pasan más a menudo de lo que pensamos. Cuando fuimos al zoológico de San Diego nos tomaron una foto y nos dieron una tarjeta con un número, que hacía referencia a la foto. Le dije a la señora que no estaba interesada en comprar una foto y ella me dijo que la guardara. En caso de que uno de mis hijos desapareciera. Pensé que eso era bastante inteligente. Eso es un buen detalle por parte del zoológico.
Nunca se sabe cuándo se puede necesitar una ayuda extra. La verdad es que es inteligente tener una foto reciente a mano en situaciones así. Al final, aunque no quieras comprarla, el gesto tiene su valor. Es mejor estar preparado por si acaso. Son realmente buenos manejando esto y harán todo lo posible para asegurarse de que el niño también obtenga de alguna manera una experiencia positiva. Si un niño falta, alertarán a todos los líderes del área a través de una radio, los líderes luego lo pasarán a las personas que trabajan en su área. Por lo general, cuando un padre denuncia la desaparición de su hijo, el niño desaparecido ya había alertado a los miembros del reparto sobre su situación. Entonces todo es cuestión de comunicación. Las pulseras que se están utilizando en este momento contienen una gran cantidad de información para los huéspedes del resort, lo que permite al personal escanearlas y obtener rápidamente los datos necesarios en caso de que se reporte un niño desaparecido que las lleve puestas. Esto resulta bastante interesante y práctico. Es una especie de broma a medias, ¿verdad? En mi familia centrada en los perros. Mis padres tienen 2 perros, el Mala Influencia es un perro de rescate sato que es muy dulce, y en general, un gran perro, con mucha energía y mucha curiosidad. De vez en cuando se deslizará a través de la cerca y sacará a los otros perros si están allí. Suena como una historia divertida en tu familia. Tener un perro que escapa y lleva a los demás puede ser una mezcla de preocupación y risa. La energía y curiosidad de los perros siempre traen sorpresas. Imagino que deben tener muchas anécdotas sobre las aventuras de sus perros. Seguramente, esa mala influencia mejora el ambiente familiar. Oh. Me alegro de que estuvieran allí para ayudar. El oficial se llevó a la mujer con la que intenté hablar que estaba buscando en el charco cuando llegó a la escena. Lo escuché decir, señora, hola. Alto. Salga de ahí. No está en ese charquito. Podía oírlo calmándola cuando consiguió que se concentrara. Bendita sea su hermana. Creo que estaba más preocupada por ella. Es una respuesta muy común cuando ese nivel de pánico aparece, así que no te sientas mal, y se necesita que alguien te ayude en ese momento. Me alegra que hayas localizado a tu hijo en 10 minutos. Recientemente recibí una llamada en la que un niño pequeño seguía a su perro fuera de su casa. Estuvo desaparecido por más tiempo que el oso promedio, pero estaba bien. Cuando lo encontraron, les dijo al grupo de búsqueda que no fueran allí y señaló un banco empinado y rocoso. Mamá y papá se lo habían dicho y él los había escuchado. Tuvo una pequeña aventura. Es bueno saber que estaban allí para ayudar. Una vez, un amigo mío se perdió en una feria. Estaba tan absorto mirando las luces que se desorientó. Después de unos minutos, logró encontrar a sus padres porque se acordó de un truco que le habían enseñado, buscar un lugar alto para ver. Suerte que pudo mantener la calma y recordar. Al final, se convirtió en una buena historia para contar. La cuestión es que encontrar a su hijo 20 años después, aunque sea sorprendente, no cancela toda la pérdida y todo lo que pudo haber sido. Seguiría siendo una vida robada y el vínculo nunca volvería a ser el mismo. Es una situación complicada. Imagínate encontrar a alguien que fue parte de tu vida hace tanto tiempo. Aunque sea emocionante, hay un peso emocional. Las experiencias perdidas no se pueden recuperar. Lo que debió ser se queda en el pasado, y eso cambia todo. Es como una mezcla de alegría y tristeza, cada momento perdido deja su huella. La conexión no será igual, aunque haya un reencuentro. Jaja. Oh, eso suena como la respuesta típica de Disney a un niño realmente asustado. Un niño se asustó en uno de mis paseos. 2 segundos después de que el niño se bajara de la atracción, todavía sollozando, un vendedor le entregó una paleta. No más niño llorando. Me acuerdo de una vez en un parque de diversiones. Un niño se asustó en una montaña rusa y salió llorando. Justo en ese momento, un vendedor le ofreció un helado. En un instante, el llanto se detuvo y el niño sonrió. A veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Después de tener 3 niños pequeños, puedo decir que el costo de mi presión arterial ha acortado mi vida, pero no puedes perder de vista a esas criaturas ni por un segundo. Siento que mi corazón se acelera cuando tardan demasiado en correr alrededor de la circunferencia de un gran gimnasio en la jungla. Es difícil. Tener 3 niños pequeños realmente eleva la tensión. Siempre estás en alerta, porque si te distraes un segundo, puede pasar algo. Es agotador, pero al mismo tiempo, esos momentos de caos también son graciosos. Corran, salten y jueguen, y tú solo esperas que estén bien.
A veces solo quieres un segundo de tranquilidad, pero no hay forma de escapar. Así es la vida con ellos. Todavía recuerdo el día en que mi hija perdió esta emoción. Le señalé uno en el auto cuando tenía alrededor de 3 años y rompió a llorar porque estaba triste porque alguien estaba herido o enfermo. De repente, no tenía sentido para mí que lo señaláramos siquiera para entusiasmarlos en primer lugar. Mientras cuidaba a mi prima pequeña, ocurrió algo inesperado. Le mencioné que podría tratarse de alguien que estaba esperando un bebé, lo cual pareció tranquilizarla. Esas pulseras que están usando ahora también almacenan una gran cantidad de información para cualquiera que se quede en el resort, de modo que el elenco pueda simplemente escanearlas y básicamente saber todo lo que necesitan saber sobre un niño desaparecido que tiene una, lo cual es bastante bueno. Recuerdo cuando fuimos a un resort y todos llevábamos esas pulseras. Un amigo se perdió un momento y pensé en cómo sería encontrarlo. Al final, solo escanearon la pulsera y en minutos estaba de vuelta. Es curioso cómo la tecnología puede ser tan útil en situaciones como esa. Minimizan el estrés. Cuando tenía 18 años estaba esperando en una estación de autobuses mi conexión y una señora con un bebé en un portabebés me pidió si podía vigilar un momento a su bebé mientras ella hacía una cosa que otra. No recuerdo qué. Ni siquiera lo pensé, solo dije que sí. Cuando se alejó, una pareja cerca de mí la miró horrorizada y me preguntó si esa mujer acababa de dejarme a su bebé. Dije que sí, y luego me di cuenta de lo loco que era eso y de que tal vez la mujer ni siquiera regresaría. No sé si simplemente me escribieron tonterías porque era joven o si simplemente emito vibraciones de persona agradable y confiable. Supongo que fue lo último, porque la señora, de hecho, regresó por el bebé. Ese bebé pronto cumplirá 12 años. Me pregunto cómo estará ese niño hoy. Cuando tenía 18 años, estaba en una parada de bus y una mujer me pidió que cuidara a su bebé por un momento. Sin pensarlo, acepté. La pareja a mi lado se quedó horrorizada al ver eso. En ese momento, me di cuenta de lo loco que era dejar a un extraño con un bebé. Al final, la mujer volvió. Ese bebé ahora debe tener 12 años. A veces me pregunto cómo estará hoy. Me parece bien. No estoy de acuerdo, pero no he sido testigo personalmente de las mismas atrocidades que tú, así que tal vez esté usando gafas de color rosa. Agradezco su tiempo para escribir una respuesta bien pensada. Casi esperaba burla o agresión en lugar de una buena discusión. Sin duda, disfruto de entablar charlas interesantes. Participar en un intercambio de ideas de forma despectiva no lleva a nada constructivo. Considero que si no estás dispuesto a dedicar tiempo a elaborar al menos una breve explicación de tus opiniones, sería mejor que las mantuvieras en privado. Recientemente le hicieron una progresión de edad actualizada. Esto la haría tener alrededor de 40 años. Parecía una mujer atractiva de unos 40 años y, de hecho, se parecía a mi abuela. A mi abuela no le gustó nada la foto. Creo que es porque no se parecía a su hija en sus recuerdos. A mi abuela le cuesta imaginarse a mi tía envejeciendo. Para ella, mi tía está congelada en el tiempo y sin edad. En su lugar, mi otra tía creó una progresión de edad. Todo lo que era una fotografía de mi tía desaparecida a los 20 años con el pelo corto y una sonrisa abierta. No había envejecimiento en la imagen. Esta es la foto que usa mi abuela. Creo que tienes razón. Y creo que sí, milagrosamente, mi tía está viva y mi abuela se reencuentra con ella cara a cara. Mi abuela estaría desconsolada. Creo que la pérdida de tiempo que les quitaron a ambos sería un duro golpe. Pero aún así sería un momento feliz y una oportunidad para reparar viejos vínculos. Es raro ver cómo el tiempo afecta nuestra percepción de las personas que amamos. La idea de que mi tía esté atrapada en la memoria de mi abuela es profunda. Cambiar de imagen, pensar en los años que han pasado, puede ser desalentador. Pero también hay esperanza en la posibilidad de reunirlos. A pesar de la tristeza, esa conexión podría resurgir, mostrando que el amor trasciende el tiempo. No creo que lo reprendan por el llanto de un niño, pero se supone que Disney es un lugar de magia y felicidad, no un lugar de terror. Así que ya sea algo tan monumental como cerrar los parques para encontrar un niño o calmar a una niña asustada. Desde hace un mes, el personal tiene una determinación casi celosa de mantener el aura de Disney. Capturaste la esencia perfectamente. Cada miembro del equipo tiene la oportunidad de crear momentos especiales cuando se presenta la ocasión. Desde acciones sencillas como reemplazar un helado caído hasta conseguir reservas para cenar o pases rápidos. Nuestra misión es garantizar que las personas disfruten.
En este lugar, nuestra tarea es hacer sonreír a los visitantes, y hay una sensibilidad especial hacia la alegría de los más pequeños. Así que ver a una niña llorando podría generar preocupación. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.